te cuesta ser productivo, te cuesta ser feliz con lo que deberías ser feliz y encima te sientes solo. ¿Qué está pasando? ¿No notas cómo poco a poco te vas rompiendo? Este vídeo no tiene nada que ver con las conspiraciones. Las empresas están contratando a psicólogos y neurocientíficos. No es que seas un flojo, es que te están entrenando para que lo seas, porque tu cerebro, el mío, el nuestro, está siendo brutalmente apagado. Hay una zona del cerebro que está aquí, enfrente, la corteza prefrontal. Te conocen perfectamente y crean un perfil psicológico de ti, que están utilizando la psicología. Es una herramienta tan sutil como poderosa. Es el momento de darte las herramientas para que todo esto deje de hacerte daño. Piensa en tu abuela. Con la mitad de lo que tienes tú a día de hoy, era el doble de feliz de lo que tú estás siendo. Llegas a casa, después de un día largo de trabajo, tienes pensamiento de poner una película, incluso romantizas la idea, ¿no? Unas palomitas, ya estás sintiendo ese olor, pero la realidad es otra. Acabas dando vueltas en Netflix, no sabes bien qué elegir y acabas poniendo algo de fondo, porque en el fondo eres tú el que es incapaz de ser feliz con nada. Eres humano, tienes responsabilidades, ensucias, tienes que poner una lavadora, tienes que fregar los platos, pero incluso esas tareas de casa se te hacen una montaña inalcanzable porque hay una fuerza que te amarra al sofá. A lo mejor abres las redes sociales y te pones a ver esa foto que te has hecho y vamos a ser sinceros, que has elegido entre 300 tomas y que has estado media hora mirando y decidiendo si la ibas a subir o no. Y te han respondido, no sé, 3 amigos. Te sientes vacío porque es superficial, o incluso peor, no te ha respondido nadie y te sientes insignificante como si no existiera. Si no disfrutas de lo que deberías disfrutar, si tienes la autoestima destrozada y si no eres capaz de ser productivo, ¿qué está pasando? Si viviendo en la sociedad en la que vivimos hoy, que tenemos tantos recursos a nuestro alcance, redes sociales, un montón de inteligencias artificiales que nos facilitan la vida, pero aún así te cuesta ser productivo, te cuesta ser feliz con lo que deberías ser feliz y encima te sientes solo, ¿qué está pasando? ¿No notas cómo poco a poco te vas rompiendo? Este vídeo es para explicarte que tú no tienes la culpa, que están haciendo algo contigo. Soy Luis, estudiante de psicología y me gustaría trasladarte en este vídeo todos mis años de conocimiento y de estudio acerca de la psicología para que dejes de sentirte culpable y no solo eso, sino que puedas empezar a cambiar. Están haciendo algo contigo que no es justo. No porque quieran hacerte daño, sino porque quieren como siempre tu dinero, sin importar el precio que tengas que pagar. Y estoy harto de que esta disciplina que es tan bonita y que en principio nació para ayudar a los demás, se esté utilizando para pervertir tu mente, atacarte con ella y con eso conseguir más ingresos. Está claro que el cerebro humano es la mayor obra de ingeniería de la naturaleza. El humano como especie se perpetúa mucho más que cualquier otra y se lo debemos a nuestro cerebro. Si lo piensas, no tenemos alas para volar, pero volamos. No tenemos aletas para cruzar los océanos, pero surcamos en barco como si fuera una cosa que ya se da por hecho. Y todo esto se lo debemos a nuestro cerebro. Incluso si vamos más allá, podemos darnos cuenta de que hemos desarrollado un lenguaje complejo y la escritura, que nos ha permitido transmitir conocimiento de generación en generación y que es lo que nos hace que tengamos esa condición humana tan poderosa. Hemos levantado civilizaciones, a diferencia del resto de animales, que como mucho viven en comunidades. Pero estoy hablando en pasado, y tengo que hablar en pasado porque tu cerebro, el mío, el nuestro, está siendo brutalmente apagado. Este vídeo en principio no te va a hacer sentir cómodo. Los primeros minutos van a plantarte una realidad que choca bastante. Pero te garantizo que como estudiante de psicología que soy, lo único que quiero es traer la verdad de la disciplina científica que tanto amo a ti, para que dejen de utilizarla en tu contra. Y te prometo que si te quedas, vas a poder mejorar tu vida, tanto a niveles de felicidad como a niveles de productividad. Y si lo piensas, estas dos cosas son una de las principales para la autoestima, pues sin autoeficacia no somos nada. Para defenderte del enemigo, el primer paso es conocerlo. Y quizá no te estás dando cuenta de lo que están haciendo contigo, porque están utilizando la psicología, que es una herramienta tan sutil como poderosa. En este vídeo vas a descubrir todo. Desde qué beneficio están sacando a costa de tu salud, cuál es el impacto real en tu comportamiento y en tu anatomía cerebral. Y lo más importante, cómo defenderte para que puedas recuperar esa chispa tan bonita que te da tu condición humana. Hermano, hermana, te abrazo y vente a la sombra que yo te espero.
Este vídeo no tiene nada que ver con las conspiraciones. Vamos a hablar de hechos, y es que es un hecho que las empresas están contratando a psicólogos y neurocientíficos para que utilicen la literatura científica de esta disciplina, la psicología, para poder maximizar la captación de tu atención y al final traducirlo en un beneficio monetario. Porque para que tú gastes un solo euro, primero tienes que haber visto o conocido su producto. Y en un mundo donde hay miles de productos y miles de empresas que ofrecen cosas muy parecidas, la guerra está por tu atención y tú estás ahí en medio intentando defenderte como puedes. Sin darte cuenta, esto está causando un impacto en tu salud brutal. Me gustaría explicar cómo traducen esa atención en dinero, y para eso vamos a hablar de las dos formas más tradicionales que tienen las empresas de venderte algo. Por un lado tenemos el sector servicios y por otro lado tenemos el sector productos. Vamos a empezar por el sector servicios con un ejemplo muy representativo. Tenemos a Netflix y tenemos a HBO, las dos grandes compañías de contenido en streaming. Ellas saben que tu bolsillo es limitado y que tú tienes un dinero limitado para poder gastar en este tipo de contenido, pero tanto Netflix como HBO quieren que si tienes que elegir, te lo gastes en ellos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que utilizan técnicas de manipulación para hacerte sentir que su suscripción es mejor que la otra. Entonces tú te encuentras ahí en medio en una guerra que al final acabas pagando. Si analizamos esto desde un punto de vista del mercado, lo que se está estableciendo aquí es una relación de competencia, y la competencia a lo largo de la historia en teoría ha sido buena porque ha impulsado el desarrollo. Es decir, si esto hubiera sido hace años, tanto Netflix como HBO hubieran tenido que estar compitiendo para desarrollarse y mejorar y ofrecerte un contenido mejor que el otro. Conclusión, esa competencia haría que tuviéramos catálogos mejores, pero no es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque actualmente se está convirtiendo la competencia en una guerra por la manipulación, donde tú eres el objetivo. Es decir, no importa tanto qué bueno es mi catálogo, sino cómo de bueno consigo que tú creas que es. Y para esto hay muchísimas técnicas. Por ejemplo, no sé si sabéis, que esto es un dato muy curioso, que las portadas que aparecen para una película a día de hoy son diferentes. Es decir, a mí no me aparece la misma portada quizá que a ti, y pensemos que la película tiene violencia y romance. Si yo soy una persona consumidora de películas de romance, a mí me mostrarán una portada, qué sé yo, de los personajes cuando se dan el beso. Pero en cambio, si tú eres una persona que suele ver películas violentas, te mostrará en la portada una portada donde aparezca una pistola y tal. Con esto lo que quiero decir es que la película es la misma, pero lo importante es cómo te la venden. Y otro tema también es que están jugando con una técnica de manipulación. Por ejemplo, sacan una nueva serie que en teoría es un éxito súper taquillero y que parece que si no la has visto estás casi excluido de la sociedad porque todo el mundo está hablando y tú te has perdido subirte a esa ola. Todo eso es solo para una cosa, para provocar ventas. Y si estamos hablando de suscripciones, ahora nos vamos a los productos. Para explicar el asunto de los productos, nos tenemos que remontar un poquito atrás en la historia y hablar de la persona que revolucionó la venta de productos y el marketing, que fue Edward Bernays, el sobrino de Freud, que utilizó los estudios de su tío sobre el inconsciente, que básicamente vienen a decir que todas las personas tenemos deseos más animales, más salvajes en nuestro interior que intentamos controlar, pero que siguen ahí dentro. Extrapoló ese inconsciente a la venta en publicidad. A día de hoy es algo súper normalizado. Y os pongo un ejemplo que fue la primera campaña publicitaria que él hizo. Hace años, la industria tabacalera en Estados Unidos, cuando estaba empezando, se encontraba con un problema. Tan solo el 50% de la población fumaba tabaco. Es decir, las mujeres no fumaban porque era tabú. Evidentemente, esto era un problema para las tabacaleras. Y llamaron a Edward Bernays y le dijeron: oye, no estamos pudiendo vender este producto a un 50%, ¿nos ayudas? Bueno, pues el tío utilizó ese inconsciente para cambiar el sentido de fumar y no vendió el tabaco como: oye, fuma, que no pasa nada, sino de una manera que es brutal. Habló con las modelos que iban a desfilar en un desfile de moda súper importante en Estados Unidos. Llamó a la prensa y les dijo: oye, va a haber un acto feminista revolucionario. A las modelos por detrás les pidió que en algún momento del desfile encendieran un cigarrillo. Y ¡pum! Ahí estaba. En medio del desfile de moda, las mujeres estaban fumando y la prensa hizo fotos. ¿Sabéis qué es lo que dijo la prensa sobre eso? Que el tabaco era la antorcha de la libertad. Con esto estaban apelando a dos cosas. Por un lado, un desfile donde las mujeres son sensuales, estaban fumando, entonces hizo el tabaco sexy, pero al mismo tiempo hizo el tabaco algo revolucionario, algo feminista y algo que demostraba cierta parte de tu personalidad.
Y es que eso es lo que te venden ahora. Cuando te venden un secador de pelo, no te hablan de la potencia en vatios que tiene ni de lo bien que seca el pelo. De lo que te hablan es de una modelo que se va a secar el pelo, que está súper bien, que le queda el pelo súper guay. Te intentan vender su lifestyle y que sale de fiesta y gracias a ese secador mágico su noche es fantástica. Y ese es el problema. Cuando es sistemático y nos creemos que X producto nos lo pueden vender como que va a cambiar nuestra experiencia de vida. Eso es manipulación y nos lo comemos, pero vamos. Este fue el primer cambio, pero hay una cosa que lo ha agravado muchísimo más, y es que en los últimos años hemos pasado de un mundo gráfico, es decir, escrito, a un mundo audiovisual. Me explico. Antiguamente, si querías leer las noticias o estar enterado de la actualidad, necesitabas leer el periódico, por ejemplo. Es decir, tenías que traducir texto a mensaje en el cerebro, y eso es una barrera. Ahora vivimos en un mundo audiovisual. Desde que las teles se implantaron en las casas, o por ejemplo los teléfonos móviles, que son teles de bolsillo, estamos todo el día en un mundo audiovisual, que es nuestra manera original de percibir el mundo. Por lo tanto, esa barrera que suponía la lectura ya está rota y permite que el marketing entre por una puerta trasera con una llave maestra en tu cerebro. Si yo te escribiera en texto: compra este secador porque si te lo compras cada vez que salgas de noche de fiesta va a ser un día genial gracias a este secador, sonaría ridículo. Pensadlo. Pero en el momento en el que pongo a la modelo estando guapísima, luego sale con las amigas súper divirtiéndose, ahí sí nos lo creemos, ¿verdad? En texto no. Pues eso es una de las cosas que más daño está haciendo. Si dijéramos que el mundo gráfico debía ser lógico, el mundo audiovisual está tirando la puerta de la lógica y entrando en tu cerebro sin problema. Y claro, una vez ya estamos en la modalidad sensorial, es decir, vista y oído, queremos para relacionarnos con el mundo, vienen problemas relacionados mucho más graves. Claro, esto fue un gran avance, pero en el momento en el que todas las empresas tienen acceso a hacer marketing audiovisual, ya estamos todos en las mismas reglas del juego, entonces volvemos a causar el mismo impacto. ¿Cuál es el problema? Pues que si el vecino grita, yo tengo que tener un megáfono para que me escuche. ¿Quién sufre? Tus oídos, te quedas sordo. Bueno, pues lo de gritar es una analogía, pero lo que están queriendo es que tú escuches el mensaje, y para eso utilizan superestímulos, es decir, cosas que sí o sí tienes que atender. Aquí ocurre un fenómeno que conocemos en psicología como desensibilización al estímulo. ¿Qué es esto? Pues básicamente es que cuando nos presentan X estímulos, muchas veces llega un momento en el que no nos afecta. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de la tolerancia a las drogas. Todos sabemos que cuando una persona, por ejemplo, consume cannabis, el primer día le hace muchísimo, pero cada vez tiene que ir subiendo la dosis para que cause el mismo efecto. O vamos a pensar, por ejemplo, en cuando sales de fiesta, entras en una discoteca, están los altavoces con la música que te gusta a todo volumen y dices: ¡buah, qué música más alta! A la que llevas media hora, la música está a un nivel normal y tú eres incluso capaz de hablar con tu amigo o con tu amiga dentro de la sala. No es hasta que sales de la sala que no te das cuenta de que el mundo es mucho más silencioso. Pues en ese ruido continuo es en el que estamos viviendo, y si las empresas quieren que te escuchen, lo que tienen que hacer cada vez es crear altavoces más potentes. Como decíamos, el que acaba sufriendo es tu oído. Este fenómeno también lo podemos ver, por ejemplo, en la prensa. Hace años, si lo pensáis, tú tenías acceso a las noticias más importantes de tu país, sobre todo a las de tu barrio, tu ciudad, tu zona, pero ahora con la globalización, en un segundo te llegan noticias de China, de Estados Unidos, etc. Tú tienes un tiempo para recibir noticias, limitado, el mismo que el que tenías hace años, pero tienes muchas más noticias compitiendo por tu atención. Entonces la prensa se está viendo obligada a, para que le prestes atención, subir cada vez más la intensidad a los titulares. El objetivo de la prensa es ser veraz, pero si os fijáis, los titulares cada vez son más manipulativos y parece algo que, wow, no veas. Luego te metes en la noticia y es una verdad a media, porque si pusieran la verdad directamente, nadie la atendería, y los medios como la prensa viven de tu atención. Lo mismo para las ventas, como estábamos diciendo, antes quizá había una competencia limitada, es decir, tú tenías que comprar una zapatilla y podías ir al centro comercial donde había 3 tiendas, a las tiendas de tu barrio donde había otras 3, tenías 10 opciones, entonces la que mejor fuera de esas 10 era la que ganaba. Había una competencia limitada. A día de hoy, que puedes elegir entre 1000 tiendas que viven dentro del ecosistema de Amazon, otras 1000 que viven en el ecosistema de AliExpress, las del centro comercial también, las de. El problema es que tienen que sonar muy fuerte para que tú decidas que las zapatillas se las compras a X tiendas entre las miles de opciones que tienes. Todo este batiburrillo se convierte en una niebla mental que no te permite
elegir bien ni enterarte de lo que te tienes que enterar. La psicología como disciplina científica es una de las ciencias más nuevas, porque siempre ha estado más ligada a la filosofía. No ha sido hasta hace poco que la tecnología nos ha permitido ver bien la anatomía de un cerebro, por ejemplo, que se ha podido ir ligando más a la ciencia. El problema es que esto ha coincidido con el mundo del que estamos hablando. Entonces, los avances tecnológicos y los descubrimientos científicos que tenemos en psicología están sirviendo más para los neuropsicólogos que trabajan para las empresas que para ti, que entre tanta información no te llega la relevante. Y esto es lo que vamos a solucionar en este vídeo. Ahora voy a explicarte cuáles son esos datos científicos que tú debes de conocer para saber lo que están haciendo y para poder protegerte. La psicología no solo sirve para tratar, en las manos equivocadas sirve para hacer mucho daño o para obtener mucho beneficio a través de ella. Y si tú no aprendes a utilizarla como la están utilizando en tu contra, estás en una desventaja competitiva brutal. Si antes hablábamos del sobrino de Freud, ahora me gustaría hacer una mención a una persona que todos conocemos, Charles Darwin, el creador de la teoría de la evolución. Él va a dar pie a presentar a las otras dos personas fundamentales para entender esto. Pavlov, por un lado, y Skinner, los padres del condicionamiento. Ya entenderéis lo que es el condicionamiento. Pero básicamente Darwin lo que descubrió fue que la diferencia en la inteligencia entre animales y humanos era de grado y no de clase. La diferencia entre grado y de clase es decir, nosotros tenemos más inteligencia que los animales. No tenemos una cosa distinta a los animales. ¿Qué fue lo que permitió esto? Bueno, pues lo que permitió fue que se empezaran a hacer experimentos con animales aplicables luego a la psicología humana. Y por eso decimos que la psicología es una disciplina científica, porque con humanos siempre ha habido un tabú para experimentar, pero desde que se empezaron a introducir los modelos animales, la psicología ha escalado a un paso brutal. Y aquí entran dos componentes importantísimos después de la breve presentación de qué aportó Darwin a la psicología. Por un lado tenemos a Pavlov con el condicionamiento clásico y por otro lado a Skinner con el condicionamiento operante. ¿Qué es el condicionamiento? La capacidad para asociar estímulos con circunstancias. Vamos a empezar por el condicionamiento clásico, que como dice el nombre, o pavloviano, de Iván Pavlov, es la base que explica el condicionamiento operante. Es el nivel básico, pero que aún así está metido en tu vida. Y hay un experimento muy famoso que muchos conoceréis, que es el de la campana de Pavlov. Pavlov tenía un perro y lo que hacía era que siempre, antes de presentarle comida, tocaba una campana, tilín, tilín. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que el perro asoció la campana a la comida. Y en presencia o no de la comida, cada vez que Pavlov tocaba la campana, salivaba porque le entraba hambre. Ahí Pavlov había descubierto el condicionamiento clásico, aplicable a todas las formas de inteligencia. Estímulo igual a respuesta. Estímulo. Campanita igual a que el perro salive. Podríamos hacer un símil con el mundo en el que vivimos a, por ejemplo, la notificación del móvil. Cuando suena el zumbido del móvil, tú asocias con que tienes que mirar el móvil rápidamente. ¿Por qué? Porque tienes una recompensa asociada a eso. Normalmente, cuando miras una notificación, tienes alguna actividad dopamínica y estimulante. Te ha hablado alguien que te apetecía que te hablaras, te han contestado una historia de Instagram, o han subido un vídeo nuevo a tu canal favorito de YouTube, etc. Aquí el sujeto era pasivo, es decir, el perro no hacía nada, simplemente escuchaba la campana, luego comía la comida y su cerebro formaba la asociación. Skinner revolucionó esto e hizo un poco más complejos los experimentos, trayendo el condicionamiento operante, que es la regla que domina tu forma de interactuar con el mundo. Y el condicionamiento operante, a diferencia del clásico, lo que tenía es un sujeto activo. Pero claro, ¿cómo conseguimos que el sujeto sea activo? Pues os voy a explicar lo que es la caja de Skinner, que se llama así porque fue la que él empleaba en sus experimentos. Y a diferencia de Pavlov, no usaba perros, utilizaba ratones y palomas. La caja de Skinner consiste en una jaula con un mecanismo muy sencillo, una palanca, que tiene consecuencias, ¿vale? Pueden ser positivas o negativas. Por tanto, si el animal presiona la palanca, por ejemplo, cae comida, una consecuencia positiva. También podría pasar que el animal, al presionar la palanca, sufriera una descarga eléctrica, consecuencia negativa. Y esto explicaría por qué el animal
presionaría más veces o menos veces la palanca. Si yo hago X comportamiento y recibo cosas positivas, voy a presionar más veces la palanca, es decir, voy a repetir más veces ese comportamiento. Si yo hago X comportamiento y tengo consecuencias negativas, voy a inhibir ese comportamiento, es decir, voy a dejar de usarlo. Por tanto, los ratones que pulsaban la palanca y recibían comida aprendían a tocar la palanca, y los ratones que recibían una descarga eléctrica no seguían tocando la palanca. Así aprendemos a relacionarnos con el mundo desde niños. Piénsalo, si nos peleamos en el colegio y le pegamos a un compañero o lo insultamos, viene la profesora y nos castiga. Estamos recibiendo una inhibición de conducta. Pero en cambio, si aprobamos un examen porque hemos estudiado, nuestra madre nos premia. Entonces tendremos más ganas de seguir estudiando o de ser buenos. Así es como funciona el mundo. Pero estos experimentos podían enrevesarse un poquito más. Y si nos centramos, por ejemplo, en los efectos positivos, Skinner se dio cuenta de una cosa que es brutal y que a día de hoy están utilizando para manipularte y para que sigas metido en esta vorágine que te está destruyendo, que es la siguiente. Si la recompensa es fija, es decir, cada vez que pulso la palanca caen 3 bolitas de comida, llega un momento donde el animal, pues bueno, cuando tiene hambre, pulsa la palanca. Pero si la recompensa es variable, es decir, a veces cae una bolita, a veces no cae ninguna, a veces caen muchas, entra el factor dopamina, que es la hormona del placer. Y sientes una satisfacción brutal cuando caen 10 bolitas, porque no es lo habitual, y sientes frustración cuando solo cae una o cuando no cae ninguna. Y esto, señores, es el mecanismo por el cual funcionan todas las adicciones comportamentales, es decir, la adicción al sexo, por ejemplo, o la ludopatía en sí misma. Y estos circuitos dopamínicos son los mismos que están funcionando en el consumo de sustancias y de drogas. Esto es muy curioso. También se está demostrando que son los mismos mecanismos que funcionan en la obesidad. Este problema de restringirte la alimentación, de restringirte el dinero, son los que provocan las adicciones. Claro, entonces tenemos condicionamiento clásico y condicionamiento operante, pero ¿cómo se está utilizando para meterte en este mundo del marketing? Bueno, pues vamos a pensar, por ejemplo, para el condicionamiento clásico también, en que tenemos asociados colores a emociones. Es decir, el rojo normalmente está asociado a suspenso, error, negativo, y el verde, en cambio, está asociado a positivo, lo has hecho bien, genial. Vamos a pensar, por ejemplo, en la batería del móvil y en por qué es tan adictivo. Si tienes poca batería, tienes el número en rojo, peligro, error, mal. Cuando tu móvil está cargado al 100% de batería para que lo uses, recibes el color verde, el aprobado. Y ahora vámonos al condicionamiento operante. Por un lado, cada vez que coges el móvil, encuentras contenido que es satisfactorio. Pero ahora se ha metido lo que es la recompensa variable. Y para el condicionamiento operante, me gustaría que pensarais en un par de ejemplos que os voy a exponer. Por ejemplo, cómo ha cambiado el mundo de los videojuegos, donde ahora la mayoría ofrecen recompensas en forma de cajas o de premios aleatorios, donde puede ser que te toque una gran recompensa o que te toque algo muy normal en comparación a como era antes, que si conseguías X objetivo desbloqueabas X personaje. La recompensa era segura, pero lo que lo vuelve adictivo es ¿qué me va a salir en esta caja? Lo mismo para el scroll. Antes tú te metías en YouTube, por ejemplo, y tú eliges cuál es la cosa que quieres ver, o ibas al videoclub y elegías qué película querías ver, pero ahora te metes a scrollear y cuando tú pasas al siguiente vídeo no sabes si el próximo vídeo va a ser un rollo o te va a encantar. Entonces juegan con alimentar esa sensación de ay, este no me ha gustado, a ver qué es el siguiente, ay, este no me ha gustado, a ver qué es el siguiente, y te tienen enganchado. Y el último mecanismo psicológico que vamos a mencionar, ya hemos hablado un poquito de él antes, es la desensibilización al estímulo. Y es que, ¿no has notado que los vídeos que antes te hacían reír muchísimo, ahora te hacen reír la mitad? Pues si ya ni siquiera un vídeo te hace gracia, imagínate el chiste que te cuenta tu amigo. Este es el problema real de la desensibilización al estímulo. No solo que cada vez necesitas ver vídeos más fuertes o más impactantes para que captes tu atención, sino que estamos preparados para vivir en el mundo real y que el mundo real promete experiencias muy diferentes a las que te promete el móvil. Es decir, tú te metes en el móvil y en un segundo puedes tener muchísima dosis de dopamina. Ver reír, me paso a un juego, ahora veo un vídeo de YouTube, ahora hablo con Manolito, ahora hablo con Pepito, pero la realidad del día a día es mucho más aburrida. Vas a trabajar y tienes que estar trabajando 8 horas. Te pones a estudiar y si te levantas en la tarde muchas veces, probablemente no te haya cundido lo suficiente. Entonces, si por un lado tenemos al cerebro viviendo en un mundo digital, pero luego queremos mandarlo al mundo real para que haga cosas de persona real que nos ayudan y que nos dan beneficio, ahí entra la disonancia, es decir, el choque y el problema. Llega un momento en el que la realidad lenta
Sentarte a charlar con un amigo simplemente y tomar un café, dar un paseo por el parque y escuchar los pájaros, resulta un aburrimiento. Y eso es lo que está causando que te cueste tanto ser feliz. Y a todo esto que acabamos de comentar, que es historia de la psicología y de los descubrimientos que nos están afectando, le sumamos el avance tecnológico que han tenido las empresas digitales, ya la cosa se vuelve brutal. En Silicon Valley, para sorpresa de nadie, están las mayores empresas de medios digitales del mundo, como son Facebook, Google, Instagram, etc. Y son ellos los que están utilizando la psicología para tenerte bien enganchadito a ella y que las necesites bastante. Si además de los conocimientos en psicología, tú aceptas unos términos y condiciones que no te queda más remedio que aceptar, donde estás dando acceso a todos tus datos, te conocen perfectamente y crean un perfil psicológico de ti, ahora entramos aquí en el siguiente problema. No es una psicología para la manipulación de masas, sino que tienen tu perfil y es una psicología personalizada para ti. Por un lado tenemos la manipulación general que están utilizando, que es que si os fijáis han eliminado los puntos de parada, es decir, tú empiezas a ver Reels y ya en ningún momento paras. Puedes seguir viendo Reels todo el día y no hay ninguna señal que te diga, oye, has terminado este vídeo, ¿quieres seguir viendo vídeos? No, es infinito. Y con esto están eliminando tu capacidad de decidir, porque se te está reproduciendo el siguiente vídeo antes realmente de que hayas decidido si quieres verlo o no. Luego meten el condicionamiento clásico, con las notificaciones, los puntos rojos de alerta, es decir, tu móvil vibra y tiene puntos que están pensados para eso, para que asocies punto rojo con tengo que mirar el móvil, o verde con qué bien, tengo la batería al 100% y te sientas satisfecho o incómodo si el móvil tiene poca batería. Y luego por otro lado están metiendo el condicionamiento operante, pues con lo que decíamos antes, con el scroll donde la recompensa es variable porque te puede aparecer un reel que te guste o un reel que no te guste, o por ejemplo con el gesto este de deslizar hacia abajo, donde el push to refresh, literalmente, lo que te refresca la página y ¡pum! Se te imprimen otra vez un montón de fotos y de vídeos nuevos que no sabes si te gustarán y que es una recompensa completamente azarosa. Pero si a esto le añades cosas como que pueden escuchar tus conversaciones porque lo aceptas en los términos y condiciones y muchas veces sin tú ni siquiera haber buscado un producto, ya te están enseñando un anuncio de ese producto porque te están atacando una debilidad. Si saben a qué hora sueles hacer más compras o a qué hora sueles hacer menos o compras más impulsivas y te muestran productos adecuados a esas horas para aprovechar tu debilidad. O incluso, y esto es muy fuerte, te muestran precios diferentes en función de cuánto quieras un producto. Y os animo a que lo comprobéis vosotros mismos. Si buscáis, por ejemplo, una habitación de hotel, al principio te va a salir un precio muy competitivo, porque quieren que te centres y que la elijas. Una vez la has elegido, cuando hagas una segunda o una tercera búsqueda, el precio se va a inflar, porque saben que ya has tomado la decisión, si no, no estarías volviendo a buscarla. Y cuando ya has tomado la decisión, ¿qué más da pagar 6 euros más por el hotel que te gusta o por el vuelo que te gusta? Piénsalo, si quieres hacer un viaje, pues te metes a ver vuelos, oye, a ver qué vuelos baratos hay para el fin de semana que viene, que me apetece irme a algún país de Europa. Pues lo primero es ofrecerte precios bajos. Una vez ya has decidido que te vas a Polonia, si te van a cobrar 10 euros más, los pagas, porque te quieres ir a Polonia ya. Te has hecho ilusiones. Pues ese es el problema real de la sociedad actual, que no solo están utilizando las técnicas de manipulación de masas, sino que a día de hoy tienen tu perfil exacto para mostrarte en el momento exacto lo que te tienen que mostrar para que tú te gastes el dinero. Este apartado es el último complicado del vídeo y seguramente el que más difícil se me va a hacer porque es bastante doloroso. Es qué está causando en ti la exposición a todo esto que hemos comentado y a todas estas técnicas de manipulación, porque es bastante grave. Y para eso me gustaría empezar hablando de la atrofia de la voluntad. No es que seas un flojo, es que te están entrenando para que lo seas. Hay una zona del cerebro que está aquí enfrente, la corteza prefrontal, que es la que se encarga de las funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Bueno, pues en general la planificación, la inhibición, es decir, qué tareas voy a hacer o qué voy a dejar de hacer, la memoria de trabajo, las cosas que tengo en la mente ahora mismo para hacer X tarea. Y claro, hemos pasado de ser sujetos activos a ser organismos que dependen de lo que el móvil decida mostrarnos. Por ejemplo, y señalo la máquina de escribir. Para escribir algo, yo voluntariamente tengo que levantarme, decidir que voy a escribir y sentarme.
Pero esto ya apenas lo hacemos, pasamos la mayor parte del tiempo delante del móvil dejando que sea él el que decida qué es lo que nos va a mostrar y qué es lo que vamos a hacer a través de esta estimulación tan gorda de la que hemos hablado. Cuando llega el momento donde tú tienes que poner a trabajar esa corteza prefrontal, no está acostumbrada y el cerebro funciona como la musculatura. Es decir, si tú una parte dejas de entrenarla, se atrofia, y si tú una parte la entrenas, se vuelve fuerte. El estar continuamente expuesto a no utilizar nuestra corteza prefrontal, lo que está consiguiendo es que nos cueste muchísimo tomar decisiones planificadas, como decir, me voy a sentar a estudiar, que es lo que queremos. Por eso no puedes levantarte del sofá, porque tienes el músculo del cerebro atrofiado. Por otro lado, tenemos también los factores relacionados a la autoestima. Y aquí hablamos de la disociación. Tú compartes una story y no nos vamos a engañar. Como decíamos al principio del vídeo, después de hacerte 30 fotos, donde enseñas tu mejor versión de ti. Y no solo eso, sino que todo el mundo lo está haciendo. Entonces, cuando llegan las comparaciones, porque en psicología social tenemos una cosa que se llama el termómetro social, que quiere decir que algo nos parezca bueno o malo va en función de lo que la sociedad opina sobre él. Todos podemos decir, no, a mí no me importa lo que opine la sociedad. Esto no es cierto. Te importará en mayor o en menor medida, pero a todos nos importa. Entonces, claro, si nos comparamos, porque nos comparamos, como dice esta teoría, nos estamos comparando no solo con una versión irreal de nosotros, sino también con una versión irreal de los demás. Antes te comparabas con las personas que veías en el día a día, con las caras reales, quizá con las 100 personas que conocías, con las personas que veías por la calle, pero a día de hoy nos estamos comparando con un porcentaje de la población que es irreal, porque cuando ves a los influencers, qué guapos son y qué guapas son todas, estás viendo al 1% guapísimo de la población, que es el que te muestra. Y no solo eso, sino que esas personas tienen detrás a equipos maquillándolas, a equipos de edición de fotografía que les hacen parecer dioses. Cuando tú te levantas por la mañana, te vas al espejo y ves la cara que te ha dado a ti Dios, dices, qué mal me siento. Incluso luego, cuando te sientes guapo por una foto que has subido, quizá haya una parte de ti diciendo, ese no soy yo. Y eso duele. Porque para competir en redes sociales y sentirnos atractivos y guapos o que nuestra vida va bien, tenemos que mostrar la mejor cara. Pero todos sabemos que esa mejor cara es solo un porcentaje de nuestra vida. Todos tenemos problemas. A lo mejor hemos mostrado que en este año que hemos viajado a 3 sitios, pero nadie muestra que ha discutido con su pareja, que no ha salido adelante el proyecto que estaba haciendo. Todo lo contrario, muestras en lo que te ha ido genial. Entonces podemos tener esa falsa sensación de que a todo el mundo le va muy bien y a ti no. Y si encima tú haces lo mismo que todo el mundo, esa sensación de, oye, sí, yo parece por internet que soy una persona muy buena, pero en realidad esta no soy yo, porque me estoy callando mucho. Y ya no es solo que tengamos la voluntad atrofiada, por eso que comentábamos de la corteza prefrontal, o que nuestra autoestima se esté fastidiando, es que también somos incapaces de ser felices y de disfrutar de lo que es nuestra vida. Pero esto tiene sentido. Si tú vives 4 o 5 horas al día en el móvil viendo vídeos de un paisaje precioso, yo que sé, las cataratas del Niágara, y que lo has grabado por rizar el rizo, un mono tirándose de las cataratas, dando una vuelta de campana, que ha agarrado un móvil, se ha hecho un selfie contigo, es una exageración, ¿no? Pero es que ya parece que esto es el día a día de todo el mundo. ¿Cómo vas a disfrutar de un paseo por la playa o de un buen rato tomando un café? Y esto relaciona con lo que decíamos antes de la desensibilización al estímulo. Si estamos expuestos continuamente a dosis artificiales de dopamina, donde el mundo parece super wonderful y que estamos todo el rato viendo cosas impresionantes, cuando salimos al mundo real nos aburrimos. Cuando somos nosotros los que queremos disfrutar de esa película, no nos divierte. Y lo mismo pasa con las relaciones entre amigos y entre parejas. Si estamos acostumbrados a ver las relaciones en el móvil o a ver las relaciones en las películas como amor y ahora te pongo los cuernos, pero en realidad te amo y la fuerza del amor hace que nos juntemos, pero tu exnovio viene a matarme, pero yo tengo una ametralladora AK-47 y me defiendo. ¿Cómo una relación de pareja normal donde os levantáis por la mañana, os dais un abrazo, os tomáis un café y cada uno se va a trabajar, te va a parecer estimulante? Vivimos con esa niebla mental donde no sabemos ni dónde estamos ni qué es nuestra vida. Es muy lioso. Y para esto hay un experimento que lo deja bien claro, lo pongo por aquí. Se cogió a 3 grupos de personas
se separaron y a unas les dejaron el móvil en el bolsillo, a otras en la mesa boca abajo y a otras les hicieron que lo dejaran en otra habitación. A los 3 grupos se les pidió que hicieran una tarea, no sé, por ejemplo, completar un puzzle. Pues para sorpresa de nadie, los que tenían el móvil en la otra habitación la hicieron mejor que el resto. ¿Por qué? Porque te está quitando recursos cognitivos. El simple hecho de pensar que en algún momento puede vibrar, de pensar que en algún momento puede llamar a alguien o de verlo, te hace quitarte porcentaje de tu cerebro que deberías de estar empleando en estudiar o en hacer un puzzle en nada, en vacío. Y toda esta incapacidad de producir, toda esta incapacidad de ser feliz, se traduce en culpa, porque como decíamos al principio del vídeo, te comparas con tu abuela y ves que ella era muy feliz con mucho menos e incluso te lo dice. Yo a tu edad con una peonza me divertía, y tú piensas, ¿cómo podías divertirte con una peonza? Bueno, pues porque no estabas sufriendo el bombardeo que tú estás sufriendo en tu cerebro. Y para que no te des cuenta del problema, has logrado que creas que el problema es tu falta de disciplina. Y ahí aparecen los gurús estos de levántate a las 5 de la mañana, si no, no vales nada. No, perdona, no tengo la culpa. El problema es que nadie hasta ahora, gracias a Dios, si sigues aquí, por fin te lo han contado, me ha contado esto y yo sentía que algo no estaba bien, pero no sabía el qué. Porque tenemos un montón de recursos para divertirnos, pero no somos capaces de divertirnos. Y claro, si todos estos mecanismos para captar tu atención a personas neurotípicas como tú le afectan, imagínate a las personas que tienen TDAH, como yo, que tengo trastornos por déficit de atención. Pues es un jaque mate, literal. Les afecta por 2 y está destruyendo muchísimas vidas. La semana que viene haré un vídeo sobre esto, sobre qué es exactamente el TDAH y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia, porque igual que ahora es una cosa que te pone en una situación de vulnerabilidad y es mucho más importante, si lo tienes, que prestes atención a este tipo de cosas, hubo momentos de la historia donde fue muy adaptativo y tenía consecuencias muy positivas. Por eso es uno de los trastornos hereditarios, genéticos, que más porcentajes representan la población, porque en su momento era bueno tenerlo. Yo creo que hasta aquí ya hemos dado bastantes noticias malas, hemos planteado el mundo como un sitio bélico y es el momento de darte las herramientas para que todo esto deje de hacerte daño y puedas empezar a cambiar tu vida y a sentirte más feliz y a sentirte más productivo y a conseguir esos logros que quieres. Conocer el truco de magia es el primer paso para que deje de crear efecto en ti. Ya sabes lo que están haciendo y sabes cómo funciona. Ahora vas a ser mucho más consciente cada vez que te hagan este tipo de cosas, porque a nadie le gusta ser manipulado y ahora sabes lo que están haciendo contigo. Conocer a Skinner es tu escudo. Y es importante que extrapoles este vídeo a las situaciones y te des cuenta de cuándo están utilizando contigo, por ejemplo, el refuerzo intermitente, que es esto que decíamos de darte recompensas variables, o cuando están utilizando un condicionamiento clásico. También que conectes con la naturaleza, que disfrutes de escuchar los pájaros, que disfrutes de salir al campo, si tienes mascotas o perros, incluso puedes salir de paseo con ellos y dar un viaje largo, organizar planes con tu pareja de esta manera. Es muy difícil estar en casa aburrido sin el móvil, pero planificar una salida al campo una vez al mes o una vez cada 2 semanas, donde dejéis los móviles, es una gran opción. Oye, es que quiero música. Bueno, pues quizás sea el momento de volver al MP3, porque muchas veces vamos con la excusa de no, es que me llevo el móvil porque quiero escuchar música por el camino. Llévate un MP3, valen 15 euros, pero tienes la música sin tener que llevar el móvil. Y ahí quitamos un poco también el fenómeno de inmediatez. Cuando tú te tienes que poner en el ordenador a descargar unos archivos y meterlos dentro del MP3 y son inamovibles, y para poder meter nuevas canciones necesitas sentarte otra vez en el ordenador, te aseguro que las canciones que vayas a meter son canciones de valor y canciones que te gusten. En cambio, si tienes todas las canciones del mundo, va a llegar un momento en el que no le des valor a nada y acabes escuchando cualquier cosa. Y por último, me gustaría pedirte que prepararas tu entorno. Igual que es importante tener una casa ordenada para poder estudiar, es importante también ordenar tu mundo digital. Es decir, mete a lo mejor todas las aplicaciones que no quieras utilizar dentro de una carpeta. ¿Para qué? Pues para que no cuando estés buscando el calendario o la hora te aparezca el icono de Instagram que te abduce para que te metas ahí, sino que sea un poquito más voluntariamente el que tú tengas que ir ahí, irte a la carpeta, meterte, tú mismo vas a saber, me estoy metiendo en la carpeta de no productividad, e igual eso te frena.
cuantos más pasos metas y más difícil te lo hagas, más posible es que en algún momento se te encienda la bombillita y digas, esto no es realmente lo que quiero hacer. Otro tema también es que los móviles permiten a día de hoy poner cuánto tiempo vas a dedicar a las aplicaciones, es decir, un control parental, pero cuando nuestros padres no nos mandan, nosotros mismos nos mandamos. Y puedes regular cuántas horas al día te deja utilizar X aplicación. Cuando has vencido el tiempo, no te deja entrar a no ser que cambien los ajustes. Y eso es meter otro paso más, como estábamos hablando, donde tú mismo vas a decir, uy, estoy rompiendo mi promesa. Entonces, sé realista. No hace falta que pongas 5 minutos de Instagram al día. Seguramente entre todas las redes sociales estés dedicando unas 3, 4, incluso 5 horas. Pues empieza por reducirlo a la mitad. Y divídete. Oye, mira, pues yo en TikTok suelo echar 2 horas y en Instagram 1,5. Pues quizás te puedas poner media hora de Instagram o 40 minutos de Instagram y también te puedas poner 1 horita de TikTok. Vas a seguir teniendo tu 1,5 al día. Pero ahí tienes el límite. La idea no es poner un objetivo inalcanzable y que al segundo día estés otra vez cambiando los ajustes y volviendo a vía libre. La idea es que de verdad sea algo que tú digas, vale, pues más o menos está dentro de lo que puedo permitirme teniendo en cuenta lo adicto que estoy ya hecho, pero voy a reducirlo. Es como dejar de fumar. No hace falta tirar el paquete. Y menos cuando el paquete nos lo venden como necesario para estar en sociedad. Hace falta reducir de 20 cigarrillos a 15 para que luego puedan ser 10. Y oye, a lo mejor acabar fumando 5 cigarrillos al día. Pero las probabilidades de morir de cáncer para una persona que se fuma 5 cigarrillos que para una persona que se fuma 20 son mucho menores. Pues eso es lo que tú quieres conseguir aquí. Finalmente, ya hemos dicho que el conocimiento es poder y me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal, no como publicidad, que también, sino porque todo el contenido que vamos a estar subiendo va a ser relacionado con psicología de manera científica y que te va a dar aprendizaje que te van a permitir integrar esta información mucho mejor y tener más herramientas disponibles para mejorar tu vida poco a poco, siempre analizando desde una perspectiva crítica, psicológica e intentando ayudar. Si el vídeo te ha parecido útil, de verdad que te lo agradecería infinito, y si quieres dejar un comentario quiero que sepas que aquí hay mucho trabajo detrás y que YouTube agradece mucho a la hora de enseñar el vídeo que la audiencia interactúe. Si tú sientes que tienes algo que aportar o que hay algún tema del que quieres que hable, es el momento. No te molesto más. Gracias por dedicarme el tiempo. Y ya para terminar, me gustaría dar mi opinión. Dejo a un lado el guión, que no es un guión, sino que yo tengo estructurados los puntos que no me puedo dejar en el tintero porque, como habéis visto, mucha información, y paso a dar un poco mi opinión personal sobre esto, como estudiante y como humano. Yo, como tú, también sufro de adicción al móvil, cada vez en menor medida, he sufrido más, vivo bajo estos ataques del marketing y desde luego no soy un erudito que haya podido esquivarlo todo. Te estoy hablando desde la hermandad, desde que sufro lo mismo que tú. Aún así, desde que empecé a estudiar la carrera y cada vez mejor, he podido ir subiendo mi productividad y a día de hoy creo que soy una persona con bastante desarrollo, en el sentido de que no solo estoy cursando una carrera universitaria con la inversión de tiempo que sabéis que supone, sino que me dedico a la hostelería, vivo de forma independiente, tengo mis mascotas, entreno. Entonces sí que consigo, pese a ser en cierto modo esclavo de este mundo que comentábamos, tener una vida que yo creo que es en cierto modo la que a todo el mundo le gustaría, ¿no? Poder tener sus proyectos, la carrera, esto mismo que estás viendo ahora, un canal de YouTube que necesita un tiempo, poder dedicarte a sentirte sano y a entrenar, poder cuidar a tu pareja y pasar tiempo con ella, poder sacar a tus mascotas, tener la casa limpia, todas esas cosas que muchas veces parecen una montaña inalcanzable. Para mí en su día lo fueron, y sobre todo cuando me independicé. Yo me independicé con 19 años, para mí era muy difícil. Yo decía, jope, ¿cómo lo hacía mi madre? Tener la casa limpia, tener todo al día, aún así trabajar. Bueno, pues se puede, pero es a base de constancia, de chocarte contra las paredes y de poco a poco ir mejorando. ¿Qué opino de la situación? De cómo va a ir avanzando. Aquí tenemos dos opciones. O bien nos rebelamos, literalmente, nos ponemos de acuerdo o no sé cómo hacerlo, cómo deberíamos hacerlo, pero intentamos que los gobiernos metan mano, que empiecen a ser más prohibitivos con las empresas, que les prohíban utilizar estas técnicas que estamos viendo para personalizar el marketing y atacarte en tus momentos de debilidad o con lo que más te duele a ti para que acabes comprando. Penalizar aplicaciones que utilicen mecanismos adictivos para que pasen más tiempo en ellas.
Esa sería la opción utópica, que sinceramente dudo que pase. ¿Cuál es mi predicción del mundo? Y esta es bastante nefasta, pero ya lo estamos viendo. Y ya, después de haber visto este vídeo, sabéis también lo que es la desensibilización al estímulo. Pues cada vez va a ir a más. Y lo que estamos viendo ahora mismo es la perversión de la sociedad y la ausencia completa de valores. Ahora, y os pongo un ejemplo que me ha pasado hoy en el trabajo. Hoy ha llegado un chico al restaurante donde yo trabajo, ha entrado, claro, lo miramos, entendemos que va a ir a una mesa, que será familia de alguien, que tiene que tal. Ha entrado al baño, ojo, que esto no es ningún problema, y ha salido, y se iba. Y, oye, yo sinceramente se lo he dicho. Mira, perdona, ¿tú vienes a comer aquí o hay alguien comiendo aquí contigo? No, aquí has venido a usar el baño. Y se lo he dicho así, y no podías simplemente pedir permiso o al menos dar las buenas noches. Era tan sencillo como: hola, buenas noches, ¿os importa que use un segundito el baño? Y con esa educación que yo siempre he tenido, por supuesto que hubiera usado el baño y hubiera quedado como un señor. Pero eso se está perdiendo. Alguien necesita ayuda y se está perdiendo. Sales de cañas con unos amigos y ya lo que no es norma es que uno diga: invito yo hoy, ya me invitáis el próximo día. No, aquí ya Bizum a dividir 2,47 cada uno. Ahora estamos viviendo en una sociedad individualizada donde se está perdiendo el sentido de la comunidad. Las luchas sociales perdidas completamente. Sí, todo el mundo postea por Instagram, todo el mundo va a la manifestación del 8M, todo el mundo... Pero, ¿qué se está consiguiendo? Hemos perdido la capacidad de movilizarnos. Ya todo el mundo va a lo suyo, literalmente. Y luego la hipocresía, que aquí nadie es homófobo, nadie es machista, nadie es nada, pero seguimos en una sociedad donde se ríen de las gordas, donde se ríen de los gays, pero todo el mundo es súper friendly, súper modernito. Eso no mola, no mola. Entonces, bueno, y por supuesto los crímenes de guerra que están sucediendo, cómo llevamos el periodo más largo de paz de la historia que se está empezando a romper, cómo Estados Unidos utiliza, como decíamos antes, técnicas de manipulación para irrumpir en países, como acaba de pasar con Venezuela, que yo no voy a entrar en si se lo merecía o no, os podéis imaginar más o menos lo que yo opino de ese tío y de lo que ha hecho con el pueblo venezolano. Pero lo que no me trago es que Donald Trump, que hace nada estaba diciendo cómo estaba la cosa en México, bueno, hace nada, al principio de cuando se propuso como candidato, que iba a levantar un muro porque los mexicanos le importaban un pepino y mucho menos quería que entraran a su país, ahora va a decir que ha salido en defensa del pueblo venezolano. Sí, o en defensa del petróleo que se quiere quedar. Pero esto es un poco lo que decíamos antes. Y Edward Bernays, por ejemplo, que fue el de los cigarritos, las antorchas de la libertad y las mujeres, en su día fue contratado por el gobierno de Estados Unidos para justificar la Primera Guerra Mundial y que al pueblo americano, que era pacifista, no le importara entrar. ¿Qué fue lo que dijo? Pues que iban a entrar en defensa de la democracia. Ya sabéis cómo de aferrados están los americanos a la democracia. Pues esto es un poco igual. Una técnica de marketing de decir, oye, tal, pero literalmente perversión completa del mundo. Así vamos y así seguimos. Y o lo paramos o cuesta abajo y sin freno. Porque tenemos a niños de 8 años jugando al Call of Duty y matando a gente. Así de crudo. Y tenemos a niños de la misma edad jugando al GTA V, viendo cómo se vende, cómo hay pilinguis, por decirlo en otro lenguaje, cómo... Claro, ¿qué le va a sorprender a ese niño ya con 15 años? Pues cada vez cosas más fuertes. Lo mismo con el tema de el no por. Antes, una película normal, de una relación normal, era estimulante. Pues cada vez la gente, y incluso me incluyo yo, vemos cosas más subidas de tono. Pero por eso, porque en cuanto ya pierde la espectacularidad, lo básico, pues necesitamos cosas. Claro, yo gracias a Dios tardé en empezar, soy adulto y yo, por supuesto, mis relaciones íntimas no tienen nada que ver con lo que aparece por ahí. Pero es que hay muchos niños que están empezando con 8 años a ver las relaciones íntimas de las personas de una manera que, bueno, y luego las quieren replicar. Un lío. Entonces, o neuroderecho o la sociedad se decapita. Ya no lo sé. Os dejo aquí con esta reflexión, espero que os haya servido el vídeo, es el primero, gracias por haberos quedado hasta aquí, espero haber dado la talla, me ha costado mucho de verdad,
Pensaba que iba a ser más fácil, pero ponerte delante de la cámara a hablar de temas tan complejos me puede un poco, pero bueno, todo se puede. Gracias de verdad por estar hasta aquí, os mando un abrazo y lo digo otra vez, veniros a la sombra que yo os espero.